Lucho, el crack de la humildad, es el primer hijo literario de Carlos Toncel, corresponsal deportivo de Noticias Caracol y Caracol Sports, periodista, profesor y sobre todo un colega ejemplar. Es un gusto saludarlos en esta tribuna deportiva. Soy Oscar Mauricio Sánchez Bernal. Me complace saludarlos aquí en Deportes 360 de Caracol Internacional. Cuarta semana mundialista y estoy acompañado de Carlos Toncel. Carlitos, qué bueno tenerlo en esta casa periodística y bienvenido. Oscar, gracias, un placer de verdad, y no solo para hablar de temas del Mundial, sino también para hablar del libro que, como tú lo decías acertadamente, Un hijo. ¿Qué significa ese hijo literario? Bueno, muchísimo, teniendo en cuenta que yo no diría que todo periodista, toda persona que escribe de alguna manera tiene ese deseo de poder escribir un libro, poder hacer una obra de este tipo, y cuando se trata de una máxima figura del fútbol mundial como Lucho Díaz, pues es doblemente un orgullo. Sin duda, para mí es de esos sueños que uno quiere materializar y que lo estoy viviendo. Y se cristalizó, lo tengo aquí en mis manos, miren, dice Carlos Toncel San Juan, Lucho, el crack de la humildad. Este libro tiene unas particularidades impresionantes. Primero, ¿por qué el título, Lucho, el crack de la humildad? El título siempre llama mucho la atención por el tema de, digamos, de como hablar de eso de crack y humildad. La gente piensa que pueden ser unas palabras totalmente antagónicas, pero no, en el caso de Lucho se conjugan allí en esa capacidad de Lucho Díaz de ser un hombre humilde, un hombre entregado al fútbol, y la humildad no solo está marcada en me tomo una foto o tengo una fundación, no solamente eso, sino que también él es muy capaz de ser humilde dentro del campo, ser solidario con sus compañeros y además con sus amigos. Y con algo muy especial, ya marcó un gol, su primer gol mundialista, supongo que son muchos más, pero eso ayuda. Oye, Carlitos, usted hablaba de este texto literario como una obra importante para la literatura deportiva. ¿Cuánto tiempo le tomó hacerlo y en qué momento dice, quiero hacer el libro? Bueno, lo de la historia del libro es fantástico porque, digamos, siempre tuve ese sueño, hacer un libro, un gran sueño. Pero no sabía cuál. No sabía cuál. Claro. Entonces, pero sí soñaba que fuera en el tema deportivo, porque es lo que hago. Y como tuve un partido de eliminatorias, en noviembre del año pasado, recibí una llamada de la editorial de Penguin, que es la editorial con la cual estoy haciendo. Entonces Jairo Patiño, que es el editor, me dice, hombre, queremos hacer un libro sobre Lucho Díaz. Yo pensé que era la llamada para qué contactos tienes, no, que queremos que tú lo escribas. Obviamente es un choque interesantísimo, una sorpresa agradable, pero esperada. ¿Cuánto tiempo le tomó? Bueno, digamos que la idea era que antes del Mundial estuviera listo, y era un tiempo récord, estamos hablando de noviembre, antes del Mundial, junio, pero logró estar, aunque hay un detalle, estaba listo, pero resulta que Lucho le hace ese golazo que le hace al Real Madrid en la Champions allá en Alemania, y eso aguantemos todo, porque hay que relatar esta historia del gol de Lucho y después esperar qué sucede. Pero estuvo en los tiempos, gracias a Dios. Volverlo lo más cercano posible en la temporalidad. Sí. Carlos Daniel, su hijo, ¿qué tanto hay aquí de Carlos Daniel? Bueno, digamos, como bien lo dice la dedicatoria, es mi inspiración. Sí. Y es un amor profundo, esos amores sanos, esos amores que tú te sientes orgulloso. Entonces digo que a esto hubo que ponerle mucho amor. Y él fue un faro, ¿no? Quería hacer eso, que él sintiera ese orgullo de padre, ese orgullo también que uno puede sentir que un hijo de uno sienta, hombre, mi papá escribió un libro. Y es también ese pensamiento de ser un ejemplo. Y este libro es un ejemplo. Claro, y así como estamos voy a seguir con la nómina ganadora de este libro. Cecilia, su mamá, Manuel, su papá, Héctor y Gladys, Nelson, Marta y Jorge, personas fundamentales en este texto. Claro, porque, por ejemplo, mi mamá es mi ayuda constante, siempre está allí, acompañado toda la vida, obviamente. Mi papá también, una persona que está muy pendiente de todos esos logros que yo pueda tener. Y el caso de Héctor y Gladys son esos abuelos que fueron papá. Claro. Y Nelson, Marta y Jorge, mis hermanos que están en el cielo. Entonces, digamos que siempre ellos esperaron algo como esto. De hecho, Marta era periodista y siempre era como una seguidora fiel de lo que podía hacer. Por eso en la eternidad les dedicó el libro. Claro. Carlos, ¿qué tanta ventaja
haber conocido a Lucho tan pequeño cuando usted cubría el Junior de Barranquilla, que lo sigue haciendo con otras figuras hoy en día, pero usted lo veía en el día a día, allá entrenando en Soledad, por ejemplo. Sí, claro, bueno, mira, eso fue fantástico. ¿Por qué? Porque digamos que cuando Lucho llega al Barranquilla, teníamos contacto con Lucho, todos los periodistas que íbamos, y comenzamos a ver cómo fue creciendo en esa carrera. El proceso evolutivo que usted Claro, dice. en esos partidos frente al Junior, que eran de Copa Colombia, y ahí comenzaba él a mostrar eso. De hecho, yo revisaba la vez pasada el Instagram de Lucho como tal, y había unas publicaciones, las primeras que podía tener él, y hay una entrevista que de hecho le hicimos cuando él juega un partido y comienza a hablar de ese sueño de ser futbolista. Entonces uno echa el tiempo atrás y se da cuenta de muchas cosas, o por ejemplo que hay una separata de esa... Por ejemplo, esta foto, la vamos a pedir estamos en contacto, ahí vamos a hacer eso, sí. Es esta. Sí, claro. Aquí. Está Lucho con James. Claro. Pero Lucho, lo más bebé, digámoslo así. Sí, sí, total, claro. Brian Gómez es el dueño de esta fotografía. Sí, que es un gran amigo de él, ¿no? Sí, un gran amigo de él. De hecho, jugaron fútbol, vivieron ese sueño, pero Brian después por un tema de lesiones se quedó. Lucho obviamente siguió, ya sabemos lo que es, pero esa fotografía tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque James es uno de los ídolos. Total. También otro ídolo de él era Juan Guillermo Cuadrado, Ronaldinho, pero entonces lo de James era como ese sueño. En esa foto era que los jugadores del Barranquilla le servían de sparring a los jugadores de la Selección Colombia. Entonces uno de los asistentes técnicos del profesor Peckerman llegaba a Barranquilla 2 semanas antes del partido y comenzaba a buscar jugadores, pero Lucho Díaz era el primero en la lista. Necesito a este. Y ese fue el resultado de esa fotografía. Carlitos, en estos más de 20 años de profesión, cubriendo deportes y también generales, porque en la pandemia le tocó hacer cambios de frente bruscos, pero tocaba asumirlos. ¿Este ha sido lo más importante? ¿Esto es de lo más importante? ¿O cree que todas las historias que se desarrollan día a día, que usted nos las cuenta a través de Noticias Caracol, son válidas? Lo que pasa es que el libro contiene un poco de todo. De una historia que pudimos cubrir en pandemia, ahí está. Se habló del secuestro, por ejemplo. Entonces digamos que esa forma de relato se aprende allí. Y cada una de las historias de fútbol que uno cuenta, de muchos niños que llegan con ese sueño de ser futbolistas profesionales, están allí. Yo pienso que ese libro es un compendio de esfuerzos. No puedo despedirlo sin preguntarle primero cómo le va al libro, cómo le ha ido en estos primeras de cambio, porque pues es un texto nuevo, maravilloso, como digo, para la literatura del país. Bueno, muy bien. De hecho, la retroalimentación que hemos recibido es muy buena. Hay mucha gente que te llama, te escribe en Instagram, en Facebook, que cuando vas a estar en tal parte para firmar el libro. Yo pienso que ha sido bueno. Y mira, entre las anécdotas, una muy chévere, que llegó una señora para que le firmara el libro y yo pensé que era para ella y me da un nombre de un hombre. No, es un niño, es mi sobrino, que él quiere ser como Lucho Díaz. Y yo vi una de las páginas y creo que hay un ejemplo importante para él. Entonces creo que esas son las cosas que son gratificantes para uno como escritor también. Pues ahí estás, Carlos Toncel, un hombre que vive fútbol, respira fútbol, vive fútbol, conoció a Lucho desde sus inicios y hoy tiene esta obra literaria para todo el mundo. Código QR va a aparecer, Carlitos Toncel, porque ese código nos va a llevar no solo a su entrevista, sino a los logros de los deportistas colombianos que siempre triunfan dentro y fuera del país. Como Lucho es un crack de la humildad, este señor es un crack del periodismo. Gracias por enaltecer este espacio deportivo. Muy amable, Oscarito. Para mí siempre un placer estar aquí y obviamente bendiciones y muchas gracias. No lo puedo decir. ¿Le ha sorprendido la ida, por ejemplo, de Alemania y Países Bajos? Mira, lo de Alemania sí, porque, bueno, hay algo que uno de los dos, ni Alemania ni Países Bajos habían tenido un buen nivel futbolístico, pero lo de Alemania se esperaba que fuese un poco mejor. Y no, y mira la sorpresa que quedó. Y lo de Países Bajos, yo creo que es la continuidad un poco de ese rendimiento que no ha llegado a un punto importante con Koeman. Siempre bienvenido. Gracias, Oscarito, lo sé. Un abrazo.